estos son muñequitos que miden 12 centímetros. Los caralinos jugaban con ese muñequito, los de Chancay, este tiene 600 años de antigüedad, y los incas ya con oro, pues, ¿no? Ya ese tiene ya 600 también. Vamos a hablar de encefalopatías, del griego encefapatia. En es dentro de, cefa es cabeza y patía es padecimiento. La encefalopatía es un desorden o enfermedad del encéfalo. Ya saben quién soy yo. Y acá tienen mi diploma de pionero de la neuroendoscopía en el Perú y América Latina. Estos son los libros que he escrito, acá de neurocirugía, historia de la neurocirugía, cronología médica, biografía fotográfica de César Vallejo, de Alcides Carrión, acepciones de la muerte, y el último libro de quién fotografió a Daniel Alcides Carrión. Bien. ¿Está encefalopático el paciente? Las encefalopatías pueden ser por muchas causas, por infecciones graves como la sepsis, encefalopatías hepáticas, TEC, urémica, posanóxica con daño neurológico, el síndrome de Wernicke, Hashimoto, por gluten, el de Lyme, la espongiforme transmisible, la espongiforme bovina o de la vaca loca, esa que le tienen miedo en Europa, la mitocondrial por hiponatremia y por diabetes. Es un diagnóstico eminentemente clínico. Hay que hacer buena anamnesis y examen neurológico. Hay pacientes que solamente vienen por cambios de personalidad, fallas cognitivas y algunos con hasta asterixis. Asterixis es un temblorcito de la mano así muy finito y hay que pensar ya en cirrosis, así de rapidito. El diagnóstico ectoscópico es fácil y es de inmediato, o sea, el médico no se puede demorar mucho y la enfermera tampoco en hacer diagnóstico de estos tipos de pacientes. El nistagmus normal es un nistagmus a la derecha con los ojitos, cuando ve a la derecha es un nistagmus de 2 a 3 golpes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya falló el cerebelo. Hay una encefalopatía de por medio, o si el nistagmus es vertical, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que puede haber trastornos que tienen que ver con datos clínicos muy chiquitos, o las convulsiones, y hay que pensar en una lesión cerebral, anormalidades respiratorias, que son compromiso del diencéfalo o tronco cerebral. Se llama, en respiración, ustedes tienen que saber como enfermeras rapidito el patrón respiratorio. Cheyne-Stokes supradiencefálico, ¿no? Y abajo, respiraciones apneústicas, respiraciones en grupo, respiraciones boqueantes, respiraciones de ataxia inspiratoria, ataxia expiratoria, tronco cerebral. El apnea, tronco cerebral, ¿no? Los exámenes complementarios ya de rutina, electrolitos, no olvidarse del sodio, por favor. Siempre, todo paciente que entra en una emergencia, no solamente tomografía, sino el sodio. Y punción lumbar a los pacientes que se sospecha que hay infección, sepsis, meningitis. El pronóstico depende de la causa. Por eso es que, de acuerdo a la causa, puede ser reversible o irreversible. Hay cuadros clínicos que no tienen solución, que ahorita vamos a ver, que el diagnóstico es que el paciente se va a morir. El tratamiento siempre debe ser precoz, tanto en emergencia o en UCI. La ectoscopía es importante, darse cuenta la primera cosa que entra el paciente y uno lo ve, y a uno en 0 a 10 minutos hay que hacer el diagnóstico. Usted me dice, doctor, ¿para mañana? No, tienen de 0 a 10 minutos para hacer el diagnóstico. Si el paciente viene con una sintomatología o un signo clínico, tienen que verlo rapidito al paciente. Claro, le hacemos control de vías aéreas, incluso les ponemos tubo o respiradores si el paciente está en coma, y se hace monitoreo de funciones vitales, especialmente la presión arterial. El patrón respiratorio importante, el glucómetro hay que usarlo, la oximetría de pulso y cloruro de sodio 9 por 1000. Los anticonvulsivantes si el paciente convulsiona, pero si no convulsiona, no se le pone. Este es un síndrome de disfunción cerebral causado por múltiples etiologías. Las entidades clínicas es sepsis, infección bacteriana sistémica con edema cerebral. En 70% de pacientes sépticos van a hacer la encefalopatía. O sea, el candidato para encefalopatía es el paciente que ya está en infección y puede haber empezado la infección
con una infección urinaria simple y corriente o con una neumonía. Esos pacientes hacen hipotensión, coagulación intravascular diseminada, hacen oliguria, hacen hipotensión severa, etcétera, ¿no? Pacientes con sepsis. El paciente que tiene insuficiencia hepática es un paciente intoxicado con amoníaco. Está generalmente asociado a la cirrosis, hipertensión portal o a la intoxicación por drogas. El dato clínico. ¿Cuál es el dato clínico que enfermería o médico tiene que ver? La ictericia. Paciente que tiene encefalopatía y viene con los ojos amarillitos, hígado, ¿no? O sea, al toque, paciente hígado, ¿no? O sea, con un solo dato. Pues usted dice, le voy a hacer perfil hepático, pero si tiene el dedo para bajarle el párpado, rapidito, y le ve la conjuntiva amarilla, ya pues el hígado, ¿no? O sea, encefalopatía hepática, con un solo dato. Si tiene epilepsia, hay que usar barbitúricos, pero en el hígado se metabolizan todos los anticonvulsivantes. Entonces no le puedo poner anticonvulsivante al paciente. ¿Cuál es el único anticonvulsivante que no pasa por el hígado? Es el fenobarbital. El fenobarbital se filtra por la vía renal, ¿no? Por la vía renal. Entonces aquí tienen ustedes que voy a apagarlo. Este fenobarbital se usa de 20 miligramos por kilo de peso y un máximo de 400. Entonces ese es el único autorizado para la epilepsia en encefalopatía hepática. Por traumatismo, por TEC, hay cefalea, déficit motor, falla de conciencia. Asociada a epilepsia, ¿puede estar asociada a una crisis convulsiva, el traumatismo de cabeza? Sí. ¿Cuál es el dato clínico rapidito? La hemiplegia, ¿no? O el déficit motor y el compromiso del sensorio. Hay que hacer tomografía y algunos casos son quirúrgicos. El tratamiento anticonvulsivo, diazepam, dosis 0.3 miligramos por kilo de peso. No hay que perfundir demasiado rápido el diazepam, porque puede producir paro respiratorio. Hay que evitar arritmias, hay que evitar hipotensión arterial. Cuando se pone este medicamento tiene que ser bien lento, por favor, bien lento. Si le dicen media ampolleta, esa media ampolleta bien lento, en 5 o 6 minutos. Esta difenilhidantoína, su velocidad máxima es de 0.75 por kilo y por minuto. ¿Por qué? Vamos a evitar la arritmia y el paro cardíaco. Nosotros vimos a un paciente joven que le pusimos, no yo, pero la enfermera le puso endovenoso, un paciente asmático. El paciente muchacho de 16 años, dificultad para respiratoria, estaba con la mano acá en la pelvis, buscando amplexar pulmón. Y la enfermera, parado el muchacho, le puso endovenoso en una emergencia el diazepam. Y el paciente hizo paro respiratorio y se murió. Se murió. Yo era estudiante de medicina y trabajaba en la emergencia de la avenida Grau 800, donde ahora es el Hospital de Emergencias Pediátricas. Y delante de nosotros se murió, delante de la enfermera. Entonces no se puede poner rapidito el diazepam. Siempre diluido en suero fisiológico, para evitar su precipitación en 20 mililitros. O sea, el diazepam debe ser diluido, no debe ser de la ampolleta directamente al equipo de venoclisis. Saber que la dexametasona disminuye el efecto de la fenitoína sí es bueno. En estatus hay que poner catéter venoso central, se suspende fenobarbital, se suspende fenitoína, ya se usa midazolam, propofol, ya estamos ya con medicación ya de cuidados intensivos. La encefalopatía urémica, el paciente puede tener fatiga, prurito, asterixis, temblorcito de mano, compromiso de conciencia. La creatinina está fallada, bien baja, llega a 15 o menos mililitros por minuto. Hay insuficiencia renal. ¿Cuál es el dato importante? La falla del sensorio y la disminución del sodio y el incremento del potasio, magnesio y la urea. Por eso se llama encefalopatía urémica, porque la urea está más arriba de 40 y hay que hacer diálisis. La posanóxica, el paciente viene convulsiones, miosis, falla de conciencia, bradicardia, respiración Cheyne-Stokes.
La saturación está por debajo de 80%, el paciente se le tiene que poner tubo. El dato clínico rápido es el paro cardíaco y el edema cerebral, ¿no? En tomografía el edema cerebral. El tratamiento es oxigenación y la hipotermia. En el Wernicke es una encefalitis hemorrágica, común en el paciente alcohólico. El paciente puede tener falla ocular, oftalmoplegia, parálisis de movimientos oculares, marcha atáxica y compromiso de pares craneales. Hay un déficit de tiamina de por medio, entonces la restitución de ese paciente va a dar que hay que ponerle endovenoso tiamina, la vitamina B1 como tratamiento al paciente que ya está con hipertermia y que está con incremento de frecuencia cardíaca. La enfermedad de Hashimoto es autoinmune, bien raro en nuestro medio. El paciente se desconecta del entorno, tiene ataxia, tiene epilepsia. Esto está dado por anticuerpos antitiroideos, o sea, es una enfermedad Hashimoto bien rara y el dato o primer síntoma que uno ve es la falla cognitiva. El paciente está con hipotermia, baja de presión, baja de frecuencia y el tratamiento son corticoides, pero el pronóstico es malo. La enfermedad por gluten. El gluten está en el centeno, en la cebada, en el trigo y en la avena. Hay pacientes que hacen enfermedades intestinales tipo celíaca por el defecto del gluten. Hay trastorno de la marcha, temblor de manos, trastorno del habla y el síndrome de piernas inquietas. Pacientes que caminan, van saltando, uno lo mira, el paciente llega haciendo así y dice, esa es enfermedad de gluten. Ya, antes de que le pregunten cómo se llama, ¿no? Ya ese es el gluten, ¿no? Ya. La ataxia de la marcha es uno de los datos que el paciente no camina adecuadamente. Podría ser un problema cerebeloso, generalmente la ataxia de marcha, pero hay un gluten de por medio. Dolor de cabeza y la dieta sin gluten. La enfermedad de la ciudad de Lyme. En Estados Unidos hay una ciudad que se llama Lyme o Lyme, ¿no? Es una bacteria la que produce esta enfermedad que solamente existe allá en Estados Unidos, en las garrapatas. Y estas garrapatas están contaminadas con la borrelia. Y el paciente empieza con un eritema, un color rojizo en la mano o en el brazo, grande, así grande. Dolor de músculos, dolor de articulaciones, carditis, meningitis, hacen cerebelitis, mielitis. El eritema grande necesita un Western blot. Es un eritema grande con su centro blanquecino, típico de esta lesión. Entonces, el tratamiento es la amoxicilina. La encefalopatía espongiforme es la enfermedad de Creutzfeldt, producido por priones. Esta es una enfermedad muy rara. Los priones pueden venir en la carne de la vaca. Va a producir deficiencia mental, pérdida de la motricidad y del habla. Por eso es que el canibalismo incrementa su transmisión. Estos pacientes que tienen fallas de esta neurología lo encontraron en una isla de la Polinesia. Los franceses llegaron y encontraron a una tribu que el jefe se murió infectado o con la invasión de Creutzfeldt y el jefe fue puesto en la pira. En la pira se llama los tronquitos. Prendieron fuego al tronco y cocinaron al jefe. Cuando el jefe estaba cocinado, se repartieron entre toda la comunidad las partes del jefe porque había que comerlo para recibir el espíritu del jefe. Y los principales se repartían el cerebro y comían el cerebro. El cerebro del jefe hizo la transmisión. El canibalismo produjo una transmisión del espongiforme en esa isla. Entonces hay déficit mental, hay que hacer resonancia magnética y no tiene tratamiento. O sea, de que se va a morir, se va a morir. Y esta enfermedad es la enfermedad de la vaca loca. En Europa encontraron 2 vacas que tenían esta enfermedad y tuvieron que suspender la venta de todas las vacas y tuvieron que matar a todas las vacas para que no pasara al ser humano. Porque el ser humano que come esa vaca le da el espongiforme y se muere. O sea, no hay tratamiento para esta encefalopatía. La otra es mutación del ADN mitocondrial. Ya es una entidad ya muy rara también, la encefalopatía, donde hay apoptosis de células. Apoptosis significa que se muere la célula, ¿no? Y se muere porque se eliminan las mitocondrias, que es la central de energía que tiene cada célula. El síntoma es atípico, uno no sabe qué síntoma tiene, muchos síntomas complejos.
El paciente cae, se desmaya, hace stroke, hace acidosis y mortalidad muy alta. La hiponatremia produce defecto de edema cerebral, compromiso del sensorio. El paciente dice, mi abuelita se va cayendo, cada día va cayendo, su cabecita va cayendo, y lo traen en silla de ruedas. Ya, electrolitos, hiponatremia. Entonces inmediatamente restitución del sodio por vía oral. Gatorade, ahorita compran Gatorade, y Gatorade, la abuelita succiona Gatorade y se va mejorando, porque el Gatorade es igualito que un suero fisiológico. Si ustedes no tienen el suero fisiológico y el equipo de venoclisis y están en domicilio, Gatorade igualito con cañita, ¿no? Claro, pueden comprar el equipo de venoclisis, lo cortan con tijera y lo ponen en el Gatorade y se lo hacen tomar, no hay problema. El sensorio baja en esta entidad, el sodio está por debajo de 135 y hay que reponer sodio por vía oral o endovenoso. Y si es por diabetes, el cerebro consume la glucosa de 8 gramos de glucosa por día, o sea 5 miligramos por minuto o 330 miligramos por hora. El consumo de glucosa es importante en el cerebro. Hay deterioro cognitivo, temblores, convulsión y el coma. El sensorio baja, las encefalopatías finalmente son entidades clínicas que se diagnostican con la acuciosidad, con la ectoscopía. Uno ve al paciente no como un objeto, sino como un ser vivo que tiene signos y tiene síntomas. El signo es importante. Si yo veo a un paciente con una mancha negra en el brazo y le pregunto, ¿por qué tiene la mancha negra? Doctor, he visitado ya 8 dermatólogos y no me diagnostican, me he echado ya todas las cremas que se conocen. Yo lo veo y le digo, lo que usted tiene es tuberculosis cutánea. ¿Ah, sí, doctor? Sí. Váyase al laboratorio, que le hagan una biopsia. Váyase al laboratorio de la Universidad de San Marcos, en el Hospital 2 de Mayo, le hacen una biopsia. Le hicieron la biopsia y después el paciente regresa y dice, doctor, sí, me han encontrado células de Langerhans, típico de la tuberculosis. Tengo tuberculosis cutánea como usted me dijo. ¿Qué cosa es el diagnóstico? Ectoscópico, o sea, el diagnóstico de haber visto la entidad clínica, ¿no? Es importante eso para que se haga diagnóstico de las encefalopatías. El tratamiento debe ser oportuno y precoz, y el que salva una vida, salva al mundo.